Me parece que ahorita que mencionaste la parte de los regalos y cómo compensar todo eso que yo no hice, creo que es una forma de cómo concebí yo el amor. Cuando yo era niño o yo era niña, ¿qué entendía yo por amor? ¿Qué entendía yo por buenos tratos incluso? Si eran cercanos a mí y cumplían con mis necesidades y yo me sentía en un espacio seguro, en un espacio de confianza, o eran distantes mis papás y a lo mejor eran muy buenos proveedores, pero no desde la parte vivencial emocional y desde la parte del ser proveedor, yo conocí que una forma de amar era a través de cosas materiales. Entonces, actualmente, si una persona dice, pues yo voy a regalarle todo a todos, pues es una forma que a lo mejor aprendió de cómo podía demostrar amor, que no nada más fuera a través de la conexión uno a uno a nivel emocional, sino que aprendí que a través de un regalo yo estoy diciéndole a alguien te quiero. No es que esté mal regalar en Navidad, me parece que son detalles que sí precisamente son expresiones como de te quiero, te reconozco, eres importante para mí. Sin embargo, si nosotros hacemos una introspección, podemos darnos cuenta desde dónde viene el regalo. Si viene desde un lugar en te estoy demostrando, además de otro tipo de detalles, que sigue siendo importante para mí y que te quiero, o si es una forma de compensar esa falta de tiempo, esas carencias, esa calidad, esa falta de conexión a través del regalo. ¿Cuántas veces no te han dicho échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en un nuevo episodio de Sanando desde el Corazón con Lorena Garzón. Y tengo aquí una invitada muy especial, la licenciada Ceci Mendoza, psicóloga y con una gran maestría. Y ella nos estará platicando acerca de lo que hace y qué es realmente la especialidad en la que trabaja con los adultos. Pero hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca de las emociones que se viven en la Navidad. Bienvenida, Ceci. Muchas gracias, Lorena. Es un placer de veras tenerte aquí. Gracias. Es un tema importante el que mencionas en cualquier época del año, claro, pero sobre todo en temas de Navidad es un espacio, un momento, una temporada en que nos hacemos la invitación, ya sea desde las familias o desde las amistades, desde las posadas, a que podamos ser más conscientes y podamos conectar tanto con nosotros y por lo tanto también con los demás. Sí, yo creo que es una época que se vive desde esta parte ambivalente, ¿no? Uh-huh. En donde puedes encontrar la alegría, la parte de la gratitud, Claro. la felicidad, ¿no? Y que la mayoría de las personas la viven, pero también de una manera a través del consumismo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la gratificación que tienes acerca de la Navidad? Entonces, sí me gustaría, no sé, como entrar en esta parte en detalle. Tú lo dijiste hace ratito, no nada más es no nada más es en la Navidad, se vive todo el tiempo. Pero yo sí creo que es un año en donde inmediatamente el invierno lo conectas con esta parte, ¿sí? En donde quieres hacer todo lo que no hiciste en el año. Uh-huh. ¿Verdad? Claro, entra la presión, el estrés, la ansiedad de poder cumplir con aquellas metas incluso que no se dieron a cabo en el transcurso de los meses. Y sí, mucha gente entra en pánico y probablemente le lleven a comportamientos no muy pensados, comportamientos impulsivos, dada esta presión que se pusieron, ¿no? De que tal vez no lograron esos propósitos que tanto querían. Yo algo que recomiendo mucho es que cuando empiece el año no se pongan tantos propósitos, porque no nos alcanza la vida para cumplir con 12 propósitos y estamos pensando en los 12. Al menos 3 tal vez, precisamente para cuando llegue el año, pues yo sienta más satisfacción conmigo de que pude lograr lo que yo me propuse. Sí, claro, día a día, ¿no? Estoy de acuerdo contigo porque a veces haces unos propósitos que ni siquiera tú te lo crees. Claro. ¿No? Y haces hasta la cartita, ¿no? Al niño Dios de todo lo que realmente quieres.
Obviamente, este tema tan lindo en donde vivimos nosotros parte de la felicidad que se respira por todos lados. También hemos perdido el gran valor que es la Navidad, que es el compartir en las familias, ¿no? Y casualmente, bueno, a mí me ha tocado ver, Ceci, que las personas en donde tienen una familia completamente desintegrada, buscan un pretexto para poder volver a reconectar cuando ya hay heridas muy fuertes, ¿no? Entonces, no sé tú cómo lo has vivido en tu experiencia con tu trabajo, cuando te llegan personas de veras realmente con bastantes heridas y que a lo mejor llega esta época navideña y aún se deprimen más porque no saben cómo acercarse a ellas. Claro. Todos tenemos la necesidad de sentirnos acompañados. Nacemos siendo socialmente, somos sociales por naturaleza, ¿no? Entonces, cuando yo estoy pequeño, pues mis figuras de apoyo, de seguridad, de confianza, sabes que son papá y mamá. Y el concepto que yo voy a tener de familia, pues lo voy a vivir desde mis primeros años de vida. Y ese concepto, esas ideas van a ir acompañándome a lo largo de cada etapa hasta la parte adulta, en donde si yo tengo esos pendientes, esas heridas que tú comentas, definitivamente van a influir tanto en mi estado físico como psicológico y probablemente pueda yo tener algún mecanismo de defensa en donde yo no me permito conectar con alguien, precisamente porque si yo tengo una herida, tal vez es tan dolorosa que no me animo a conectar con mis emociones como una manera de protección hacia mí mismo. Y entonces viene Navidad, viene esta parte familiar, de unión, de conexión. Familias que son disfuncionales, pues definitivamente la conexión no es adecuada y ni se diga de la empatía, ¿no? Porque para que haya conexión, pues necesita haber empatía. Ahora, pero sí definitivamente es una invitación a que yo revise mi propia historia de vida. Me gustó esto de la gratitud. ¿Con qué estoy agradecido yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas a trabajar? Que yo me haga consciente de ellas precisamente para que yo pueda conectar con los seres que quiero y poder tener una convivencia linda en Navidad. Sí. ¿Tú crees, Ceci, porque bueno, yo así lo considero, que el trabajo terapéutico es un trabajo de toda la vida, ¿no? Y que, ¿por qué tenemos que esperar a tocar estos momentos en donde entra la nostalgia, a lo mejor por aquellos seres queridos que partieron durante este año, ¿sí? Y que buscas un pretexto para reconciliarte con aquellas partes de tu vida que no te reconciliaste en el momento oportuno. Entonces, hablando de estas figuras de autoridad que son el papá, la mamá, pero que también vemos estas familias disfuncionales en donde a lo mejor fallece el papá y el hijo toma el papel del papá y entonces ya la familia empieza a tener problemas muy fuertes a nivel sistémico, ¿no? Entonces, cuando entramos en esta época navideña, la gente como mecanismo de defensa, como tú lo acabas de mencionar, pues, ¿qué es lo primero en que se enfoca? Hijos, ¿cómo voy a compensar esto a través de un regalo? Claro. A lo mejor le voy a dar el mejor regalo del mundo y entonces ya me olvido de lo que realmente pasó. Y entonces yo me pregunto, ¿realmente la época navideña, que es una época familiar, y no hablo de la parte religiosa, sí, que ese sería otro tema, pero sí es un momento en donde podemos reconciliar porque no lo podemos hacer desde antes y tener un trabajo previo para que cuando lleguemos a la Navidad y que a lo mejor entremos a este año nuevo, entremos con menos carga, con menos culpa y a lo mejor con menos vergüenza de aquellos actos que hice o dejé de hacer acerca de. ¿Tú qué opinas? Me parece que ahorita que mencionaste la parte de los regalos y cómo compensar todo eso que yo no hice, creo que es una forma de cómo concebí yo el amor, ¿no? Cuando yo era niño o yo era niña, ¿qué entendía yo por amor? ¿Qué entendía yo por buenos tratos incluso?
si eran cercanos a mí y cumplían con mis necesidades y yo me sentía en un espacio seguro, en un espacio de confianza, o eran distantes mis papás y a lo mejor eran muy buenos proveedores, pero no desde la parte vivencial emocional y desde la parte del ser proveedor. Yo conocí que una forma de amar era a través de cosas materiales. Claro. Entonces, actualmente, si una persona dice, pues yo voy a regalarle todo a todos, pues es una forma que a lo mejor aprendió de cómo podía demostrar amor, que no nada más fuera a través de la conexión uno a uno a nivel emocional, sino que aprendí que a través de un regalo yo estoy diciéndole a alguien te quiero. No es que esté mal regalar en Navidad, me parece que son detalles que sí precisamente son expresiones como de te quiero, te reconozco, eres importante para mí. Sin embargo, si nosotros hacemos una introspección, podemos darnos cuenta desde dónde viene el regalo. Si viene desde un lugar te estoy demostrando, además de otro tipo de detalles que sigue siendo importante para mí y que te quiero, o si es una forma de compensar esa falta de tiempo, esas carencias, esa calidad, esa falta de conexión a través del regalo. Sí, ¿no? Y eso, bueno, eso es muy, muy común, ¿no? Y entra también este síndrome en donde entra la competencia, ¿no? Entre toda la familia, en que quién da más o quién es el mejor hijo. Eso es lo que yo he visto a través, digo, en lo personal y con la gente que yo también he tenido trabajo con ellos, ¿no? ¿Qué pasa, Lorena? Me siento muy presionada porque no sé qué regalar. Y sé que mi hermano tiene a lo mejor más posibilidades que yo. Y no voy a llegarle al regalo, pues yo hablo del dinero, Sí, sí. porque para ellos es importante esta parte en donde entro en esta competencia con alguien de la familia para ganarme efectivamente el amor o el cariño, que obviamente no te lo vas a ganar de esa manera, porque eso ya se tuvo que haber dado desde Claro. mucho, mucho tiempo antes, ¿no? Pero cómo vamos cambiando esta manera de ver o de relacionarnos con nuestro entorno y que además a eso le agregamos la presión social, Claro. ¿no? Entonces las exigencias sociales también ese es un factor importante en la cual las personas entran en depresión y que ni siquiera son conscientes de ellas. Y como tú dijiste, tenemos que hacer un trabajo interno y cuántas veces o cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros para hacer un alto en nuestras vidas y decir, realmente, ¿qué necesito? ¿Qué estoy sintiendo? Y dejamos a un lado lo que estamos sintiendo, ¿cierto o no? Sí, claro. Y entonces nos ponemos en el hago y espérame, ¿dónde estás? ¿Y en dónde está esta manera de poder, cuando tú hablas de empatía, sí, pero si no tengo empatía ni conmigo mismo, ¿cómo voy a poder generar empatía hacia los demás? ¿Verdad? Acabas de decir algo importante. ¿Cómo puedo ser empático yo con los demás? Precisamente si yo me doy oportunidad de experimentar cada una de las emociones, si yo hago este ejercicio de introspección, si yo me conozco, qué necesito, qué quiero, cuál es mi proyecto de vida, hacia dónde voy, cuáles son mis creencias respecto de cualquier tema, va a ser más fácil que yo esté en calma, que yo esté tranquilo, porque me va a poder entender. Y precisamente la empatía, si yo me conozco y sé cómo se vive la tristeza, cómo se vive la envidia, a propósito de la competencia, cómo se vive el coraje, el enojo, cuando yo esté frente a alguien más, me va a ser más fácil entenderlo porque es algo que yo he experimentado. Porque a veces cuando hablan de empatía siento que lo dicen de una manera muy superficial. Claro. Como ponte en el lugar del otro, pero ¿cómo me voy a poner en el lugar del otro si yo no me animo a vivir mis propias experiencias, mis propias emociones? Desde ahí creo que es más fácil ser empático que solamente ver lo externo y no lo interno. Sí, fíjate que sí, porque no nos los enseñaron.
¿verdad? ¿Qué nos enseñaron? Nos enseñaron las emociones sociales. Claro. ¿Verdad? Las emociones que son aceptadas, que son aceptadas, ¿no? Pero las emociones básicas, que son el miedo, la ira, así, el odio, la depresión, la tristeza, todo ese tipo de emociones no las enseñan. ¿Por qué? Porque queremos vivir a través de una fantasía. Y eso es lo que se me hace tan triste. Desde un niño que empieza a llorar, no llores. Claro. ¿Por qué llorar? O sea, ¿por qué no dejar a este niño que se exprese? ¿Por qué no dejar decir, oye, tengo miedo? Siento el miedo, ¿no? Mi corriente es gestal. Entonces digo, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde sientes el miedo? ¿Cómo es el miedo? ¿Qué tan grande es el miedo? Porque cuando le damos forma al miedo, sabes cómo. Sabes cómo entrar. Si no, no hay manera de poder entrar a conectar con lo que está allá adentro. Claro. ¿Verdad? Y creo que parte de... A mí, fíjate que una vez hice un ejercicio a propósito del tema Gestalt, de ponerle forma, color, una figura para ubicar la emoción. Pero me parece que también es importante primero sentirla, ¿no? Como, ¿cómo se siente en el cuerpo, por ejemplo, el miedo? O la envidia, o el enojo. ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿Soy consciente de eso? ¿O lo paso por alto y solamente sé que me enojé? Precisamente hace rato en consulta una persona me decía, es que no me puedo enojar porque se está enojando con una persona muy cercana. No me puedo enojar yo, pero ¿por qué no te puedes enojar? Porque está muy pequeña esta persona. Oye, pero pareciera que el enojo lo estás viendo como algo que no puede existir y que para nada tiene que estar presente en ti. Y yo creo que si yo fuera tú, viendo esta situación en concreto, yo también sentiría enojo. Una situación de rivalidad, de competencia, de falta de atención a uno de los miembros de la familia, en donde puede haber un coraje. Por eso te decía, es importante primero reconocerla en el cuerpo para poder identificarla, nombrarla, o sea, es decir, darle nombre, pero y también reconocerla y validarla, aceptarla. Porque entre más resistas, pues más persiste. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Que pasa eso muy seguido con los duelos, ¿no? Con las pérdidas, ¿no? Sí, que sí, tú claro. quieres de alguna manera tener una pérdida. No es verdad, no es real. Con los niños se maneja de una manera tan... Creemos que los niños no tienen esta capacidad de reflexión, esta capacidad de darse cuenta de lo que está sucediendo cuando ya se dieron cuenta más que tú, ¿no? O sea, entonces, esto pasa y si nos damos cuenta, el trasfondo cuando vivimos el lado opuesto de la Navidad, ¿sí? Que tiene que ver con el amor, la felicidad, pero si yo lo estoy viviendo a través de una experiencia de tristeza, de melancolía, porque estoy recordando aquellas situaciones que yo dejé de vivir o que viví en un momento y que ya no las puedo yo recuperar, pero también trato de evitarlas porque no me enseñaron a sentirlas, que es lo que tú acabas de decir, pues obviamente se va a hacer mucho más grande, ¿no? Entonces la melancolía no nada más la vas a vivir en estos momentos, la vas a vivir durante mucho tiempo de tu vida mientras tú no la ubiques dentro de ti. Y precisamente es reconocer cómo se siente la melancolía, cómo se siente la tristeza. Ahorita que mencionaste el tema de los niños, yo siempre le digo a mis pacientes, los niños son emociones con manos y pies. Porque los niños no tienen esta represión, esta defensividad. Si el niño se enoja, lo expresa de una forma tan natural. Y hay que entender de dónde vienen las emociones también, cuándo aparecen las emociones. Hay fotos, si ponemos en Google, hay fotos incluso de ecos, de ultrasonidos, en donde el bebé está expresando en su cara un gesto que me puede dar a entender que está sonriendo. Y eso le voy a nombrar alegría. O probablemente esté llorando, o esté molesto porque a lo mejor está en una mala posición. Pero las emociones están desde que somos bebés dentro de la panza de mamá.
Y conforme vamos creciendo, hay que irlas conociendo. Pero nuestros papás tienen que ayudarnos a conocerlas. Nuestros papás son esta parte racional y estas guías. También hago una metáfora que me gusta, que son las personas que nos van a enseñar a ser, a existir en un mundo, a saber que me tengo que comportar de cierta forma, cómo tengo que sentir en otros momentos. Y es como llegar a una ciudad nueva. Tengo que ubicar en dónde hay un hospital, en dónde hay una farmacia, en dónde hay un restaurante. Y si el guía a mí me muestra seguridad, yo voy a confiar en el guía y voy a saber hacia dónde voy. Pero si el guía me dice, no, pues no sé, o pues ¿qué te parece si le intentamos por acá? Me va a transmitir inseguridad y miedo y yo no voy a confiar en la ruta, en el camino que tenga que seguir. Ahora, si el guía es muy agresivo, en el sentido de te dije que por ahí no es, vete por acá, es que no entiendes, pues tampoco voy a sentirme en un espacio seguro para yo poder andar por esta ciudad nueva en donde yo voy a aprender a ser. Y hablando a propósito de las emociones, pues tengo que conocerlas, nombrarlas, validarlas para poder tener un lugar en el mundo. Si yo conecto con cada una de ellas, va a ser más fácil que conecte y que identifique incluso las emociones que están presentes en los demás. Claro, y que ahí están presentes todo el tiempo, ¿no? Y hay, como dices tú, hay que ponerle nombre y no tratar de evitarlas en ningún momento, ¿no? Y desgraciadamente no fuimos educados así, ¿no? Entonces, los padres de generaciones más atrás, jamás, o sea, hablar de la parte emocional en la vida, ¿no? Digo, yo soy una generación mucho más atrás que tú, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que en mi generación, con mis papás, qué esperanzas que yo llegara y le dijera, oye, mamá, me siento triste. ¿Cómo? O sea, ni siquiera ella sabía que era la tristeza. Sin embargo, yo podía observar que la relación que ella tenía con su mamá era de tristeza, porque yo vi una abuela invisible. Una abuela no presente en el sentido de que su mente estaba puesta en otro lado. Y entonces los papás, en este entonces, que eran mis padres y las tías, ¿sí? Decían, es que la abuela sufrió. Y ahí te quedabas. Pero tú como niño te preguntabas, ¿qué sufrió? ¿Qué vivió? ¿Por qué mis papás están viviendo esta situación, no? Y entonces, en la época en donde a nosotros nos toca romper, sí, en esta generación, muchos paradigmas a través de muchas creencias que hay que empezarlas a trabajar y decir, híjole, esto lo aprendí, pero esto no es mío, ¿no? Que nosotros en Gestal decimos pues, los introyectos, no, esto no es mío, esto es de mi mamá, esto es de mi papá y hay que entregárselos con un trabajo obviamente a través del darse cuenta, ¿no? Pero así nosotros, si nosotros aprendemos a identificar estas emociones, y qué importante esto que también tú mencionaste, que viene desde el vientre y esta parte del ¿cómo se llama? Ahora les hacen los ecos y son unos ecos maravillosos que ya ves al niño feliz y lo ves perfecto cuando antes no lo veías, ¿no? Pero si tienes esta experiencia de poder conectar desde que tú estás desde el vientre, tú si estás embarazada con tu hijo, hablándole bonito, hablando de lo que estás viviendo, ¿cómo lo estás viviendo? Claro que seguro, yo sí creo que sí lo vamos a entender, ¿no? Porque aparte dentro del útero y aparte dentro del agua, todo está vibrando, todos somos líquidos, ¿sí? Y entonces, si yo me trago mis lágrimas y yo estoy pasando por una situación triste, esas mismas lágrimas se las va a tragar mi hijo. Y entonces, después, ¿qué voy a hacer con ellas? Porque como dices tú, ¿dónde está? ¿Qué nombre le vas a poner? ¿Sí? Si ni siquiera, si pasaron desapercibidas por la madre, ¿no? Y entonces vamos viendo que esto también forma parte de lo que ahorita estamos compartiendo y que me encanta la manera en cómo lo estás abordando, porque sí considero que si nosotros no le ponemos nombre
a las cosas como son y lo decimos con la intensidad que lo estamos viviendo, Claro. nos perdemos y vemos una sociedad perdida, ¿verdad? Y una sociedad que ni siquiera tiene, cuando dices tú, es cierto la empatía, ¿cómo voy a poder sentir al otro si tampoco reconozco, ni tampoco tengo este tiempo de dedicármelo a mí? Y una de las cosas, yo no sé si tú compartes conmigo esto, Ceci, el mindfulness, la meditación que ha existido desde hace años, si nosotros aprendemos a meditar, aprendemos a conectar con lo más esencial que está aquí adentro. Pero si no le enseñamos a un niño a conectar a través de una meditación y estar en silencio, porque estar en silencio es lo más difícil. Sí, aprender a estar dentro de ti, ¿verdad? Es lo más difícil. Y hay unas técnicas divinas con niños a trabajar el mindfulness, que son unos ejercicios padrísimos. Y dices, aprende a identificar la emoción para que después puedas tú proyectarlo allá afuera. Dijiste varios puntos que, por ejemplo, hablas de tu abuela, por ejemplo, de cómo ha sido como la educación emocional a lo largo de los años. Hablas del mindfulness y hablamos también como de esta invitación a hacer un ejercicio de introspección y de una recapitulación de toda mi historia de vida para poder conectar con los que más queremos, sobre todo en estas épocas. Y me parece que, bueno, hay una frase de Peter Fonagy, que es el creador de la terapia basada en la mentalización. Él dice que René Descartes estaba equivocado cuando dice pienso, luego existo, a propósito de los niños. Lo que Peter Fonagy dice es, alguien piensa en mí y luego existo. A mí esta frase me encanta y se me hace sumamente fuerte porque significa que si yo fui visto por mis papás, entonces yo tengo un sentido de ser, de vivir y puedo crear un proyecto de vida y me sé lo suficientemente bueno. Pero si yo no fui visto por mis papás o por alguien, porque se necesita solo una persona para yo tener una reparación de una vivencia difícil o de integrar algo que me pasa, una sola persona. Si yo no tuve eso, definitivamente voy a crear mecanismos de defensa que en la parte adulta me van a dificultar bastante el que yo pueda entender al otro. Sí, eso es verdad, ¿no? Es como cuando le quieres dar un abrazo a alguien y entonces se pone tieso, ¿no? Y entra ya la parte en donde estamos juzgando. No quiso estar conmigo. No juzgues. ¿No? Entonces, no hay que juzgar porque no sabemos cuál es la historia que hay detrás de cada persona, cuáles son las vivencias que tenemos y con qué crecimos, ¿no? Cuando trabajas muy de cerca con alguien y te preguntan, ¿tú qué opinas? Digo, no hay que opinar, hay que acompañar. Y solo necesitamos acompañar, porque no necesitamos dar explicaciones, ¿cierto? ¿No? Entonces, cuando acompañamos, sientes la presencia de alguien y no necesitas decirlo, estás ahí, ¿verdad? Sí, no es lo mismo. Para acompañar hay que reconocernos primero. Saber, a propósito de que hemos estado hablando de la empatía, saber cómo se siente la falta de acompañamiento y responder asertivamente con lo que yo voy viendo, porque también el lenguaje no verbal, los gestos, el tono de voz me van a decir mucho de cómo puedo yo acompañar a alguien. Sí, claro, obviamente, pero yo creo que a veces las palabras se sobrepasan o las palabras a veces no tienen este contenido cuando efectivamente no lo sientes. Y puedes decir muchas cosas, pero no lo sientes. Y a veces el silencio es acompañar. Sí, claro. ¿No? Y es una parte de poder entender que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias vivencias y respetar el tiempo de cada uno, ¿no? Porque a veces queremos que el otro viva al ritmo que uno vive.
o que entienda lo que queremos que entienda, ¿no? Y no son así las cosas, ¿no? Cada uno vive su proceso y estar en donde tiene que estar, y por eso tenemos que tener esta parte de tolerancia hacia uno mismo, hacia los demás, y también la impaciencia que a veces se nos desborda por querer los resultados rápidos. Entonces yo sí creo que vivimos, retomando el tema de las emociones en la Navidad, vivimos en un mundo lleno de tantos estímulos, que no nos permite tener esta parte de, además de introspección, de aprender a identificar cuál es el proceso en el que yo me encuentro para poder vivir en paz y en calma en esta Navidad. Porque todos decimos, sí, feliz Navidad, que todos tus sueños se cumplan, ¿sí? Y abrazamos y te deseo que seas feliz y que estés lleno de felicidad, de amor, de alegría, de muchas cosas, pero si de verdad no lo estamos viendo alrededor, no lo vas a tener y no lo vas a entender. Y entonces ahí es donde nos empezamos a conectar con esta parte tan triste que yo veo, que es la falta de amor en las familias y que se tratan de integrar de una manera forzada cuando ya no hay manera. Bueno, hace rato mencionaste una herramienta que me parece que es importante para ser consciente de mí mismo, que es el mindfulness. E incluso el meditar, el tener ejercicios de agradecimiento también me preparan para estas fechas. Entonces, creo que podría ser algo bastante útil, como una herramienta que la gente puede empezar a poner en práctica para poder conectar con los seres que más quieren. Hablaste también de estímulos, de que estamos sobreestimulados y que no enfocamos la atención en algo en particular. Y hay que ser conscientes también de eso, a propósito del mindfulness. Y para eso tengo que conocerme. Si yo tengo muchos estímulos a la hora de Navidad, preocupaciones, y quiero abarcar cada una de ellas, porque tal vez tengo la creencia de que puedo con todo lo que se me ponga enfrente, pues voy a generar demasiado estrés. Y el estrés también me va a impedir que yo conecte con mi familia. Claro. Si yo tengo muchos estímulos al mismo tiempo, va a ser difícil que yo ponga mi foco en una sola cosa. El cerebro no está diseñado para prestar atención a múltiples estímulos de manera simultánea. Y entonces, si yo quiero conectar con mi familia al momento de Navidad, pues dejemos, por ejemplo, los dispositivos móviles fuera de la mesa. Escuchemos abiertamente lo que nos quieren decir nuestros familiares. Así sean palabras que a lo mejor no nos dan sentido, a esas personas sí les están dando sentido. Saber interpretar el mensaje que me están dando, ver mi cuerpo, cómo se va sintiendo con esas palabras que me van diciendo, y responder asertivamente, que es un ejercicio sumamente difícil. Es un ejercicio de bastante práctica. Que yo pueda escuchar y responder de manera asertiva lleva tiempo, pero no hay otra forma de poder hacerlo sino intentándolo. Sí. Fíjate que, bueno, a mí ahora me encanta cómo realmente en la neurobiología del comportamiento humano aplican la musicoterapia, ¿no? Y vas viendo cuáles han sido las reacciones, qué pasa con el cerebro y bueno, y todo esto. Cuando realmente mucho tiempo estaba como muy alejado toda esta parte sensorial, la música es tan importante para poder conectar con las emociones, ¿no? Y que nos lleva tal cual a recordar situaciones tanto buenas como no tan buenas, pero es la manera en que podemos ayudarnos a sanar, porque nosotros
somos no nada más una mente, tú lo sabes, y no nos damos un cuerpo físico, tenemos esta parte biológica, pero también tenemos esta área emocional y también tenemos una parte que yo sí creo en una parte energética que es importantísima cuidarla, ¿no? El poder entender y atender de manera puntual la parte energética, eso es importante. Yo veo en adultos que están sobreestimulados, pero también la energía la traen completamente desbalanceada. Y cómo hay hoy por hoy también medicinas complementarias que son importantes para poder contextualizar todo esto y poder apoyar también en que las personas somos un todo. Yo siempre digo, nosotros somos más que la suma de nuestras partes. Yo no puedo ver a un brazo nada más, a una pierna, a una cabeza. Somos un todo y en el todo existe un todo para poder complementar un trabajo terapéutico, ¿no? Y la musicoterapia es tan importante, yo creo que debemos aplicarla y no nada más en el mindfulness con música, con los 432 Hz que debemos. No, o sea, hay música muy linda en donde puede ayudar. Yo les digo, una cosa es la música y otra cosa es el ruido. Claro. ¿Verdad? Entonces, es que yo no escucho música. No, eso no es música. La música tiene armonía. La música tiene silencios. Y eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Tenemos que tener armonía y tenemos que tener un momento de silencio para entrar en nuestro centro. Y cuando buscamos ruido, ¿qué es lo que hace? Nos desconecta y obviamente hay una gran descompensación en todo nuestro sistema nervioso. Y tampoco podemos dar lo mejor de nosotros. Tenemos que aprender cuáles son esas señales de alerta que nos dicen que hay que prestar atención, ¿no? A mí me gustan mucho las analogías, las metáforas. Yo siempre les digo a mis pacientes con cosas que me van pasando en mi propia vida. Remodelé mi consultorio y compré una cafetera. A mí me encanta el café. Yo digo que el café es el elixir de la vida, también lo dice una amiga. Y sin mi café de la mañana no es mi día. Entonces veo la cafetera y en un momento dado, como era nueva, no sabía usarla. Y se desparramó todo. Todo se hizo, bueno, se ensuciaron varias partes. Tuve que limpiar, pero la metáfora es tuve que limpiar, acomodar, conocerla, identificar los botones de emergencia. Si tengo que depurarla, limpiarla, agregarle más agua, la intensidad, o si quiero un té, o si quiero alguna otra bebida. ¿Para qué? Para que la cafetera dé lo mejor de sí misma y que me pueda dar un café de calidad, un café rico. A propósito de que estabas hablando de la energía, que somos más que la suma de nuestras partes, que no somos nada más un brazo, una mente o una pierna, sino somos un todo. Tenemos que conocer ese todo para poder dar lo mejor de nosotros. Y entonces, si nosotros estamos bien con nosotros mismos, podemos estar bien con los demás. Y creo que es un mensaje importante en temas de Navidad y en estas épocas. Claro, hay que depurar. No es depurarnos, limpiar, es una limpieza, ¿no? Y la Navidad, y bueno, pues que obviamente va conectado con esta parte de un gran cierre en la Navidad y un buen inicio de Año Nuevo, ¿no? Hay un cierre que yo hago muy lindo, que me encanta, ¿no? Todos los cierres decimos, bueno, mi propósito de este cierre es que voy a reconciliarme con aquellas personas que no pude hacerlo, ¿no? Y voy a lo mejor a pedirle perdón a mi mamá o a mi papá por lo que tú quieras, ¿no? Aquellas personas a las que les dejé de hablar, lo voy a hacer. Y es como tú decías en un principio, pues si pones 10,000 cosas, pues no las vas a cumplir. Ok, entonces, ¿cuál es tu propósito de Año Nuevo? No, bueno, pues mi propósito de Año Nuevo es que ahora mi meta es, y la meta la dejan a largo plazo, pero no en algo más puntual, ¿no? Y cuando hacemos este tipo de cierres, para mí es muy simbólico. Por ejemplo, las velas para mí son muy lindas porque la vela
nos ayuda a hacer como este tipo de cierres, ¿no? Entonces les digo, ok, vamos a pensar en la vela, hablando de esta parte energética que es importante, y a veces hay velas que me ayudan a hacer un cierre importante y decir todo lo que yo quiero depurar, limpiar y lo que quiero que se vaya, que quede en esta vela y la programo. Y entonces ese cierre lo hago todo el mes de diciembre hasta que termine diciembre y entonces prendo mi vela roja, que el rojo, porque crees que te dicen en Año Nuevo, ponte algo rojo y que agarra tu maleta y hay muchísimas cosas que dicen, pero el rojo tiene que ver con inicio, empezar algo, ¿no? Hacer algo nuevo. Entonces que nuestros inicios siempre empiecen por nosotros, porque a medida en que empezamos nosotros a hacer cosas por nosotros, obviamente, Ceci, vamos a hacer las cosas por los demás. Y a veces creemos que hacemos las cosas por los demás y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, que este cierre de año sea un año lleno de emociones en donde podamos conectarlas, limpiarlas, sacarlas, como esta analogía que dijiste que me encantó de la cafetera, porque yo también soy amante del café. Yo les digo, yo no me puedo despertar sin una taza de café, a veces me tomo hasta 2, pero bueno, un poquito de cafeína no pasa nada, ¿sí? Al revés, nos ayuda a mover y a tener la mente como más alerta, ¿no? Pero estas limpiezas y sabiendo para qué es y qué necesito quitar, poner, renovar, cambiar, pues eso es de todos los días. No esperemos a que tengamos que hacer nada más un cierre navideño, que la Navidad sea siempre y todos los días de nuestra vida. No sé qué opinas acerca de esto. Me gusta el tema del cierre, de hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué es lo que puedo dar? Y saber qué es lo que no puedo dar. Porque tampoco soy perfecto. Y habrá cosas que sí pueda dar a los demás, pero también debo reconocer que tengo mis propias limitaciones y que no pasa nada. Tenía una maestra en la maestría que decía, hay personas que quieren dar el 100 en la escuela, el 100 en el trabajo, el 100 con la familia, el 100 con los amigos. Me gustaba mucho esta reflexión que hacía ella porque decía, no entendemos que nosotros somos un 100 y no podemos dar el 100 en cada área, tendríamos que ser un 200, 300, 400, sino empezar a ser compasivos con nosotros y saber qué tanta energía deposito en cada área, precisamente para no saturarme y poder estar en paz conmigo. Y entonces, me gusta a mí el mes de diciembre porque me parece que es un mes que invita precisamente a hacer cierres, a reflexionar y a saber sobre qué estamos agradecidos para poder empezar de una forma más adecuada, más tranquila, con más motivación el siguiente año. Sí. Yo te quiero dar un regalito, ¿sí? Ay, muchas gracias. ¿Me pasan un paquetito de velas? Hazlo y vas a ver qué bonito es. Yo hago siempre medito, yo diario medito, yo creo que tengo meditando más de 20 años. Y creo que me ha resultado porque cuando tienes una mente muy hiperactiva necesitamos bajarle, definitivamente, ¿no? Sí. Mira, estas son unas velitas muy representativas y bueno, son unos copitos de nieve, ¿sí? Ay, muchísimas gracias. No, pues de qué. Y obviamente está la vela negra para que la prendas todo diciembre. Hay un malentendido, dicen, no, la vela negra es mala. No, hay que informarse, infórmense. La vela negra me ayuda a hablar de cierres importantes que yo quiero hacer y que yo quiero cumplir, ¿no? Y la vela roja tiene que ver, iniciarla con el 1 de enero, ¿sí? Con lo que tú quieras en tu vida personal, en lo que tú desees hacer y vas a ver qué bonito resultado tienes porque el pabilo es bien importante porque el pabilo es el espíritu del hombre.
por eso se ponen en las iglesias, ¿no? ¿Sí? Y entonces es la luz que siempre nos va a acompañar en nuestras vidas. Entonces es como nunca hay que perder la esperanza ni la luz interna que tenemos dentro de nosotros, porque a través de conectarnos con nuestra propia luz vamos a iluminar a muchas almas que están alrededor de nosotros. Sí. Muchísimas gracias. No, pues de que con mucho cariño. Ceci, me encantaría que nos dijeras 5 cosas muy importantes que son para ti acerca de lo que se vive en esta época navideña. 5. En primer lugar, pondría el tener la intención, no digo llegar al hecho, porque llegar al hecho es sumamente complicado, pero tener la intención y la curiosidad de qué pasaría si yo me reconcilio conmigo mismo, si yo me reencuentro, si yo conecto con mi historia de vida, como una especie de recuento de mí mismo. 2, que empiece a ser consciente cómo se sienten cada una de las emociones, sin importar cualquiera que sea, de la forma en cómo llegue, en el momento en el que llegue, cómo se siente en mi cuerpo, qué pensamiento me llega también con base en esa emoción y en qué intensidad, para poder tomar una decisión de responder ante ello. 3, una vez que yo haga estos ejercicios, que los lleve a ponerlo al servicio de los demás. Si yo me miro a mí mismo y estoy consciente de mis emociones, como decíamos hace rato, voy a poder ser más empático, voy a poder reconocer al otro. Tener prácticas de autocuidado también sería algo importante para estas épocas, digo, para todo el año también. Prácticas de autocuidado, saberme que tengo que dormir adecuadamente para que pueda tener un buen descanso y pueda tener un buen estado de ánimo, no esté irritable, que pueda comer de manera saludable, que pueda hacer ejercicio. Y 5, que cuando yo esté en el momento de la cena navideña, pueda realmente conectar con pensamiento, emoción. La 5 es estar presente con lo que eso significa. Presente es con mi pensar, con mi sentir. Sí puede haber distracciones, pero ser consciente de las distracciones y regresar a la cena, a la convivencia familiar. Bien. No, Ceci, pues muchísimas gracias por estar aquí. Fue un placer conocerte. ¿Sí? Gracias. El poder conocer a alguien tan talentosa, porque veo que tienes un trabajo muy lindo y que además, cuando hablaste el tono de voz, dije, claro, el tono de voz que utilices es muy empático, muy, muy bonito. Voy a hacer un ejercicio que me encanta, digo, con esto que quiero cerrar, sí, para todas aquellas las personas que te están viendo y que conozcan un poquito más acerca de ti. Es un juego de preguntas. ¿Cómo ves, Ceci? Muy bien. Bueno, mira, Ceci, este es un ejercicio muy lindo porque se llama el arte de expresar y obviamente pues nos permite pues conocernos un poquito más y hacer preguntas así como ¿qué hay más en la vida de Ceci? ¿Te parece? Muy bien. Te las voy a pasar, las puedes revolver y si me pasas 3 cartitas sin voltearlas para que yo te las pueda leer. Ok. Muchas gracias. Ok, Ceci. ¿Qué miedo te gustaría superar? Qué pregunta tan importante. ¿Qué miedo me gustaría superar? A veces, debo decir que cuando doy charlas me pongo nerviosa, ¿no? Hablar en público impone. Claro.
Y cuando me siento estresada, y bueno, es parte de los efectos secundarios del estrés, es que las ideas no fluyen y la memoria se ve afectada. Entonces mi miedo sería el no poder fluir en estas ideas, en conectar mi idea con el mensaje que quiero transmitir. Probablemente te puedo decir que ahorita es un miedo que quisiera trabajar, superar. Bien. Pero es un miedo real. Sí, digo, sí. Tal cual. Ok. ¿Qué persona es la que más te inspira a aprender? Mi papá. Bien. Mi papá tiene una historia de vida interesante en lo laboral. Ajá. Me parece que él empezó desde un tema muy básico en la empresa en donde trabajó, ahorita ya es jubilado. Hizo cimientos importantes porque dentro de esa empresa conoció cada una de las áreas, tuvo habilidades sociales que le ayudaron a conectar y tener más acercamientos, acuerdos con personas que lo empujaron a crecer dentro de la empresa hasta que se hizo director a nivel nacional, subdirector a nivel nacional. Y entonces él, claro, es una fuente de motivación para mí en el sentido profesional y personal también, porque a pesar de todo, en lo familiar logramos mantener esa estabilidad. Salimos como pudimos, pero seguimos, ¿no? Y nos seguimos escuchando y hablando. Entonces creo que una persona a quien yo admiro y es como mi modelo a seguir es mi papá. Pues qué padre. Qué mejor que te inspires en esta figura tan importante de amor y de autoridad que es el papá. Si pudieras hacer algo sin vivir las consecuencias, ¿qué harías? Esto está muy fuerte. Sí, creo que ya lo estoy haciendo. Ser mamá. Si pudiera hacer algo asumiendo las consecuencias, ¿o cómo fue la pregunta? Si pudieras hacer algo sin vivir las consecuencias. Ay, no. Entonces no es sin vivir, por eso te digo, es fuerte. Sin vivir las consecuencias. O sea, libre, que digas, no me importa lo que pase. Bueno, sí, el ser mamá. No era consciente, cuando estaba embarazada de mi primera hija, no era consciente de qué significaba ser mamá. Yo me acuerdo que estaba embarazada en los ejercicios psicoprofilácticos y decían, sí, el bebé come cada 3 horas. Y yo, ¿también en la noche? Yo no sabía, dije, ¿en serio? ¿Esto va a conllevar el ser mamá? Y caí en cuenta que no estaba consciente de mi rol como mamá y me ha traído uno de los aprendizajes más importantes de mi vida, que es ser consciente de mí a través de ellos. Tengo 2 hijos. Y que me ha dado la pauta para reflexionar en lo importante que es tener salud mental y ser consciente de mí para prevenir precisamente traumas, malas experiencias. Entonces creo que yo nada más decía, yo sí quiero ser mamá, no sé qué signifique eso, no sé qué va a pasar después, pero creo que es algo que ya estoy viviendo. Ojalá hubiera realmente un libro y aunque hay y te dicen cómo debes de ser, no hay regla. Y efectivamente el ser mamá yo creo que son una de las cosas más maravillosas que la vida te puede dar. Y como dices tú, sí, sin vivir las consecuencias porque no sabes qué va a pasar. Y tiene que ver mucho con las expectativas, ¿no? Claro. Es lo mejor que uno puede hacer. Cuando tenemos expectativas acerca de lo que queremos, acerca de nuestros hijos, la vida te dice, oh Dios, esto es un error. Y vas a ver. Entonces son nuestros grandes maestros, nuestros hijos. Y de veras, muchísimas gracias de estar aquí en este programa, Sanando desde el Corazón, y espero volverte a tener aquí hablando de otros temas tan importantes que hoy en día se necesita hacer conciencia. Muchas gracias por la invitación, Lorena. Fue un gusto estar aquí compartiendo ideas
creo que todos los temas que hablamos es importante darles nombre. Así es. Sí. ¿Dónde te puede buscar la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? Tengo redes sociales, LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, con YouTube también, Ceci M. Psicóloga. Bien, pues bueno, ahí tienen, búsquenla y cualquier duda, pregunta acerca de o hacer alguna cita, conecten y contacten a Cecilia. Y recuerden, yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.